Vamos a recordar algunos fundamentos muy elementales de nuestra vida de fe, pero tener fe significa, en primer lugar y ante todo, confiar en Dios. La fe, diremos así, se expresa en la confianza. Y la vida de fe no es otra cosa que querer en nuestra vida el querer de Dios. Esto no lo debemos olvidar, ¿eh? La fe no es solamente una respuesta del hombre. La fe es don de Dios que hay que pedir, que hay que querer recibir, que hay que tener disposición, además, para eh, compartir con los demás. Hay que crecer y madurar en la fe. Pero tener fe significa querer vivir el deseo, el querer, la voluntad de Dios en nuestra vida. De esto se trata. Decíamos recién en el Salmo, guíame, Señor, por el camino eterno. Bueno, ¿y qué hace Dios? Pues nos guía. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra, entre otros modos, pero principalísimamente. Entonces, cuando nosotros celebramos nuestra fe cada mañana en la Eucaristía, o entramos en contacto con, o en diálogo con nuestro Señor en su palabra, el Señor nos está guiando por el camino eterno, es decir, el camino de lo definitivo, de lo que permanece para siempre. Porque como la gran tentación en nuestra vida es distraernos por los caminos de esta vida meramente terrenal. Y entonces ahí empezamos el diálogo con el mundo y con la lógica del mundo que no entra muchas veces en diálogo con el querer de Dios. Por eso vamos a darle como este marco general, porque solo entonces se entiende lo que Jesús en el Evangelio no solamente enseña, sino que encarna y vive, porque el primero que vivió el querer de Dios Padre, que cumplió su voluntad hasta el extremo, fue Jesús. Y a quien nosotros debemos seguir en nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y nuestros gestos, es a nuestro Señor. Él nos amó primero. Él nos mostró el camino eterno. No solamente nos dice por dónde, sino que Él dejó huella. Y además hoy, jueves, 10 de septiembre, Él entrega su vida por nosotros para hacer posible, para que podamos vivir y recorrer ese camino eterno. Entonces, dicho en pocas palabras, lo sabemos muy bien, eh, el amor es el centro del Evangelio. Amor que, en este caso, y a raíz de una consulta que le hacen a Pablo, estos cristianos de Corinto, no importa el tema, no me voy a meter en el tema de la carne ofrecida a los ídolos que después se distribuían las carnicerías de la época, si la podían comer o no. Pablo lo que les está diciendo a ellos es que ese amor cristiano debe manifestarse en un comportamiento serio, en un testimonio hondo, donde la propia conciencia me lleva a pensar no solamente en lo que yo quiero, sino que si en esto que yo quiero, entiendo, comprendo, es un buen testimonio para los demás, o puede ser algo confuso y por tanto peligroso para quienes no conocen las verdades de la fe. Porque nosotros, hijos de Dios, en el fondo lo decimos así, somos aquellos que pretendemos seguir a Jesús en el camino de la vida con el testimonio de todo lo que somos. Entonces, muchas veces podemos estar dando testimonios no coherentes o que no se condicen con la fe que queremos celebrar. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Vas a misa, rezás, pero esto y aquello. Entonces, revisar nuestros comportamientos, nuestras conductas, Pablo en pocas palabras va a decir, miren, mucho más importante que la sabiduría es que ese testimonio que ustedes den no escandalice, sea un testimonio basado en la prudencia, en el amor. Bueno, y Jesús, que se ocupa de enseñar este camino eterno a los discípulos, a nosotros hoy, por imposible que nos parezca, por más que las palabras de Jesús suenen como casi un cachetazo a lo que nosotros creemos que podemos vivir porque nos sentimos muy débiles,
Jesús, y esto es un fundamento de fe también, nunca nos podrá pedir algo que no podemos vivir. No, no, para nada. Lo que Jesús enseña lo hace y es tal porque es camino seguro al cielo. Entonces, bueno, como decíamos ayer, ¿no es cierto?, en el Salmo, escucha, mira y presta atención. Por eso Jesús en el Evangelio va a empezar diciendo, a los que me escuchan, yo les digo. Acá estamos nosotros hoy, estamos escuchando. Bueno, pues entonces Jesús nos dice, amen a sus enemigos. Esta expresión la va a repetir 2 veces. Leo lentamente. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Recen por aquellos que los injurian. Al que te pegue, ofrécele la otra mejilla. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. Y uno escucha esto y dice, pues, Señor, ¿no será demasiado? Ya tengo lo suficiente como para no estar cayendo en el error y en la equivocación, pero esto de amar, bueno, yo no tengo enemigos, bueno, bendito sea Dios, pero pues a veces con lo que decimos y hacemos pareciera que nos movemos en un diálogo de amigos enemigos, y no puede ser así. Entonces, estamos en esta vida para amar. Amar es un desafío. Además, amar como Jesús nos amó, no como a mí me parece que tengo que amar o como el mundo pretende que nos amemos. ¿eh? Se trata de amar con el amor que Dios nos ama. Sean misericordiosos, dice Jesús, como el Padre de ustedes es misericordioso. El punto de referencia no es la comodidad del mundo o los criterios del mundo, porque para el mundo la lógica cristiana es una locura. Y nosotros, débiles, ahí vamos trastabillando, enderezando el rumbo una y otra vez de nuestra vida, pero tenemos que elegir, insisto una vez más, querer vivir de acuerdo al querer de Dios. Por eso la fe que Dios quiere es la fe que se expresa en la confianza a través de las obras. Por supuesto que si no hay una intensa vida de encuentro personal con Dios, si nosotros dejamos de lado nuestra vida de oración, si tenemos un pobre ejercicio de ese amor que se manifiesta en la caridad, todo esto está muy relacionado. Por supuesto que nos va a resultar casi imposible esta lógica de la cruz. También nosotros vamos a decir, esto es una locura. Pero es allí donde la fe, la palabra de Dios que pone el rumbo, el horizonte, nos dice, es por acá. Este es el estilo del cristiano, que no es otro que el estilo de nuestro Dios. Tendrán un gran premio. Jesús tiene hasta la deferencia, serán muy felices hoy, pero además habrá un gran premio, ese que es el llévanos por el camino eterno que nos conduce al encuentro definitivo con Dios. Y allí está aquello que, en general, las distintas religiones expresan como en forma negativa. No hagas al prójimo lo que no querés que te hagan a vos. No hagas. Jesús va a decir exactamente en positivo esa expresión. Hacé, es decir, adelantate, hacé por el otro, ama a tu enemigo, esperando una respuesta de amor. Hacé por el otro aquello que querés que el otro haga por vos. Pero primero da vos esa respuesta. Dios nos amó primero. Amá primero. Para nosotros, la venganza, el enojo, el odio, no pueden echar raíces en el corazón. Están presentes porque somos criaturas, pero allí donde tenemos que estar atentos, acercarnos a la fuente de la luz, que es nuestro Señor. Entonces tenemos que revisar nuestro comportamiento, tenemos que mirar el testimonio de vida que damos de tal manera que no escandalice a los demás, sino más bien todo lo contrario, que haga punta. Mira este de quien dijeron tal y cual cosa y no contesta, hace silencio. Mira qué bien como no se engancha en esta suerte de caída en picada
de un país que vive como enfrentándose, peleándose, reclamando. Lo nuestro es amar. Esto no es fácil, pero es el camino de la felicidad. Y sabemos que el amor, ¿a dónde nos debe llevar? A entregar la propia vida, por si lo olvidamos. Es lo que celebramos en cada Eucaristía. ¿Eh? El amor es el centro del Evangelio. Amar, bendecir, rezar por nuestros enemigos, por los que nos odian, por los que nos maldicen. ¿Eh? Vamos a recordar también aquello que el Señor nos dice en el Evangelio hoy. Es elemental, pero si amamos solamente a los que nos aman, a los que nos reconocen, hablan bien de nosotros, ¿cuál es el mérito? Hay que ir más allá. ¿Eh? Por eso qué lindo que nos encontremos juntos en esta mañana para celebrar nuestra fe, qué lindo que podamos celebrar esta Eucaristía para fomentar la concordia, la unidad de corazones. Estemos atentos, que el Señor siempre nos sorprende. Hoy no lo dudemos, esto de poner la otra mejilla, vamos a tener muchas ocasiones para ejercitar nuestra fe, para madurar, para mostrarle y decirle al Señor, me tomo en serio tu palabra y que en ello me vaya la vida. No quiero achancharme y vivir mediocremente, no quiero dar más un testimonio confuso, un testimonio pobre, un testimonio mediocre. Aunque cueste, pero empiezo el día alimentándome, Señor, con tu palabra. Marcás el rumbo de mi vida y hoy vuelvo a decirte, elijo tu querer, que para eso entregaste tu vida por mí.